radioisraelfm.cl. Les saludamos, les bendecimos, saludamos a nuestro buen amigo Alejandro Astudillo y a Gilmita Arias, que ya están en la sintonía. Muy puntuales, hermanos, un aplauso, les felicito. Gracias, Señor, por tan buenos siervos, tan fieles, y gracias por estar interesados en esta exposición de la palabra que vamos a hacer en este momento, en breves minutos más. Así es que le damos las gracias y por supuesto lo hacemos de muy buena manera. Yo siempre doy la misma explicación, no me gusta mucho utilizar la palabra prédica, porque yo he visto predicadores con bastantes ganas, con bastante fuerza, muy efusivos, ¿no es cierto? Yo te traigo una palabra porque Dios me dijo. Y yo no soy así. Yo soy más suavecito, soy más de conversa. Lo mío es más la enseñanza, lo mío es más el poder compartir la comunicación, ¿no es cierto? No soy tan efusivo, pero sí, en esta noche vamos a estar exponiendo la palabra del Señor y viendo este buen tema que hemos escogido, que se llama Ciencia y Biblia. Así es que, como dice la palabra, que hay donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está en medio de ellos. Así es que creemos que, como está Gilmita, está Alejandro, estoy yo, y aquí en casa también el comité creativo de Radio Israel también ya está reunido. Así es que habemos más de 2, por supuesto, así es que ya creemos que la presencia del Señor está con nosotros. Vamos a hacer una pequeña oración y después vamos a ir a un tema musical y luego entramos en materia entonces en esta noche a través de israelfm.cl. Dios nos bendiga, dice Alejandro Astudillo. Gilmita también nos está viendo. Bendiciones, Gilmita, bendiciones, Alejandro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, vamos a tu presencia. Padre, creemos que tú estás con nosotros en esta hora. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en nuestras palabras, abra nuestro entendimiento, Señor, para poder exhortar tu palabra, Señor, de la manera en que está escrita. No queremos dar ideas de hombres, sino, Señor, lo que tu Espíritu Santo nos ha enseñado y nos ha guiado. Abre nuestro entendimiento, abre nuestras maneras de aprender, abre nuestra percepción de lo que tú nos quieres entregar, Señor, y para poderlo recibir, Señor, para ser esa esponja, Señor, y podernos nutrir, absorber todo, Señor, a fines que después, cuando tengamos que compartirlo, lo hagamos con gracia, Señor, y con responsabilidad, y sobre todo, con tu guía, Señor, tu Espíritu Santo. Padre, bendice estos momentos, Señor, protege todos estos artefactos modernos, para que todo salga bien, los micrófonos, Señor, que no haya ninguna interrupción, Señor, la luz eléctrica, Señor, la internet, todo, Señor, está bajo tu dominio, Señor, y en el nombre de Jesús comenzamos en esta noche. Desde ya te damos la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ya hemos orado, gracias por compartir con nosotros y vamos a ir a un tema musical que hemos preparado especialmente para esta noche. Vamos a ya comenzamos con los problemas, la internet no quiere bajar, se nos queda pegado, pero bueno, vamos a tener por supuesto canciones y cosas hermosas del día de hoy, y vamos a darle la bienvenida también a Marlene Cortés González. Les saludamos, Marlene, gracias por estar en la sintonía, y ahora sí, vamos a ir entonces ya con este tema musical que hemos preparado para todos ustedes, con mucho amor, con mucho cariño. Aquí está.
Tu gloria y majestad se llama este excelente tema que hemos escogido y por supuesto se lo traemos con el mayor de los sagrados en esta noche de día sábado. Bueno, parece que vamos a partir así nomás porque el tema musical se nos quedó pegado. No es problema de nuestros equipos, es problema de que a veces la internet nos juega una mala pasada y no está saliendo el sonido. Bueno, vamos a compartir en esta noche entonces, vamos a estar hablando de lo que es el libro de Génesis, vamos a estar escudriñando Génesis capítulo 1 y vamos a ver el versículo 1 y 2, que son los versículos que ya tenemos dispuestos para esta noche. No vamos a olvidar del tema musical mejor porque ya no queremos echarnos a perder la tarde. Así que vamos a ir de inmediato al estudio. Y este estudio lleva por nombre Ciencia y Biblia. ¿Ya? Bueno, el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Saludamos a Abelardo Reyes, que ya está en la sintonía. Bienvenido, Abelardo. Cuando la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, vemos rápidamente que aquí se encuentran los tres elementos de la física. ¿Cuáles son estos tres elementos que están presentes en el universo? El tiempo, el espacio y la materia. En el principio encontramos el tiempo. Hasta hace algunos años, los científicos, en su mayoría ateos, comenzaron a corroborar que realmente la Tierra y el universo no es eterno. Que hubo un principio, un comienzo, basado en la primera y segunda ley de la termodinámica, donde la segunda ley establece que todo sufre un deterioro, que todo se desgasta, que todo sufre erosión, todo se oxida. Nosotros mismos vamos, a medida que vamos entrando en años, nos vamos también deteriorando, ¿no es cierto? Perdemos pigmentación en la piel, se nos cae el pelo, nos achicamos. Fíjese que yo medía 1,80 m hace un par de años atrás, no muchos. Y ahora estoy en 1,74 m, o sea, hemos ido achicándonos. Entonces, esta segunda ley establecía que todo sufre un deterioro. El mismo Sol pierde millones de toneladas masa en cada segundo y esto hace imposible que el universo sea eterno, porque cada día se va descomponiendo y cada día el Sol se va transformando en un reloj que se le está acabando la cuerda. Pero la Biblia dice que el universo no es eterno. Hubo un comienzo. El tiempo tuvo un principio. Dice: creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí encontramos el espacio y la materia. Los tres elementos que forman la física y la astronomía.
la tierra estaba desordenada y vacía. Anteriormente ya hemos visto que es imposible que después del versículo 1 comenzara la creación de la tierra. En palabras sencillas, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un intervalo de espacio de millones de años. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la tierra no fue creada en desorden. Dios es un Dios de orden. Y si, por ejemplo, yo soy un carpintero y me mandan a hacer una mesa, una silla, no voy a hacer 3 patas buenas y una más corta. O sea, con mayor razón el Señor, que es un Señor de orden y es un Señor perfecto. Entonces, la tierra no fue creada en desorden, en estado caótico, menos las tinieblas, el abismo y todas esas palabras que están en la Biblia y que tienen directa relación con el pecado. En el libro de Isaías, si ustedes tienen su Biblia a mano, queridos hermanos, hermanas, pueden ir al libro de Isaías 45. En el libro de Isaías 45, en el versículo 12, dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. O sea, Dios con sus propias manos dio forma a la tierra. Entonces deducimos que no fue creada, no fue formada de manera desordenada. Algo pasó, pero también nos damos cuenta que entre el principio y la creación de este mundo actual existía otro mundo cuando ni usted, ni yo, ni siquiera nuestros abuelos o tatarabuelos estaban nacidos, y la Biblia lo demuestra en el libro de Job. Job, capítulo 38, en el versículo 16, nos declara Job: ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Y el libro de Proverbios, vayamos al libro de Proverbios, o anótelo, Proverbios capítulo 8, versículo 22. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. 23. Fui establecido desde la eternidad, desde antes que existiera el mundo. Y antes de que nosotros existiéramos, habitaron esta tierra los ángeles, una creación de entidades espirituales que hasta el día de hoy están a nuestro alrededor. Que hubo una rebelión angelical muy fuerte y que fueron agresivos contra Dios, la tercera parte, que fueron guiados a esta rebelión por un querubín llamado Lucifer, que significa el que lleva la luz o el que porta la luz. Y la Biblia nos enseña que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Por lo tanto, es imposible que en el comienzo hayan habido tinieblas. Las tinieblas aparecieron después, cuando la rebelión satánica cubrió el universo. Y entonces Dios volvió a recrear la tierra. Juzga a Satanás y a sus ángeles porque aquí en la tierra es donde se planeó todo este pinochetazo. Aquí en la tierra fue cuando Satanás planeó todo. Por eso que él dice: subiré al trono de Dios. Subiré, porque se encontraba en la tierra. Entonces, juzga a Satanás y a sus ángeles porque de aquí en la tierra quisieron asaltar el cielo y cubrió Dios la tierra con agua. Y encontramos desde el versículo 2 en adelante que la tierra estaba cubierta con agua. Pero en el verso 1 no está cubierta con agua. La palabra que se usa en el verso 1, cuando él dice: en el principio Dios creó
los cielos y la tierra, la palabra que se usa aquí es Eretz. H de hermano, E de enano, R de ratón, E de enano, T de taza y Z de zapato. Eretz, que en hebreo antiguo se tradujo tierra seca. Entonces, algo sucedió en nuestro planeta que después que Dios comenzó a crear esta vida otra vez y de la cual nosotros formamos parte. Muy bien, una vez que consideramos estos hechos como repaso general, vemos nosotros que la obra del primer día comienza diciendo en el versículo 3, y dijo Dios, ¿no es cierto? Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y dijo Dios. Quiero hacer énfasis en esas palabras, esas tres sílabas. Y dijo Dios, esas tres palabras. Más de 4 o 5 veces en el capítulo 1 de Génesis se repite la frase y dijo Dios. Y en el verso 9, y dijo Dios, dijo también Dios. En el verso 14, dijo luego Dios. En el verso 20, dijo Dios. En el verso 24, luego dijo Dios. Lo primero que Dios crea, o lo primero en que Dios se involucra, fue, ¿qué cosa? La comunicación. Y esto es interesante, esto es importantísimo, tanto teológica como científicamente, porque nosotros tenemos alrededor de la Tierra una capa, una especie de cono, ¿no es cierto?, un espectro que se llama electromagnetismo. Los que tienen un poco de conocimiento de física lo saben bastante bien. Existe alrededor de esta Tierra, de este globo terráqueo, de este planeta llamado Tierra, una capa que se llama espectro electromagnético. Y para los que no saben, esta energía o esta forma de luz que rodea la Tierra es la que hace posible que en estos momentos usted, tanto Abelardo, que está allá en el norte de Chile, Marlene Cortés, Alejandro Estudillo, que está en Argentina, Gilmita Aria, que está aquí en Bogotá, en Colombia, hace posible entonces a través de este espectro electromagnético que usted me esté escuchando en este momento. Quizás con algunos segundos de retraso, pero me está escuchando. Porque el espectro electromagnético atrae las ondas de sonidos, atrae las ondas de sonido hacia la Tierra. A ver, el sonido se transmite en ondas, ¿no es cierto?, en ondas hertzianas. Y la luz también se transmite en ondas, a través de partículas o de fotones. Más adelante le voy a dar más detalle. Pero si nosotros nos salimos de la atmósfera terrestre, no se reproducen. Por eso que los astronautas, por ejemplo, necesitan equipos especiales, ¿no es cierto?, con esos cascos, esas escafandras sofisticadas, porque cuando están en la Luna, ¿no es cierto?, cuando están fuera del planeta Tierra, no se pueden escuchar. No se pueden quitar el cabezal y preguntar, oye, Gunder, ¿dónde estás? Porque fuera de la atmósfera terrestre no viaja el sonido en ondas, como sucede en la órbita terrestre hacia abajo. En palabras sencillas, la voz solamente corre en ondas, desde la atmósfera terrestre hacia abajo, gracias a este cono, ¿no es cierto?, a esta caparazón, a este espectro electromagnético. Entonces, lo que hizo Dios, cuando leemos la Biblia, dijo Dios o habló Dios, es que Dios hizo posible que nosotros pudiéramos comunicarnos tal como nos estamos comunicando ahora. O sea, que mi voz puede ser grabada en aparatos tecnológicos, ¿no es cierto?, como este celular o como el sistema de sonido que tenemos nosotros aquí. Son aparatos tecnológicos que nos pueden grabar y que después en nuestros ratos libres, en nuestra habitación, en nuestra casa, en nuestra oficina,
usted reproduzca mi voz o la canción o el video de su conjunto favorito como si estuviera enfrente de usted. Porque la voz o la melodía quedó atrapada, ¿no es cierto?, en una cinta magnética grabadas por las partículas a través de las cuales la voz viaja. Y muchas veces no pensamos en esto. Y así como hay misterios como estos, nos dan una respuesta de la grandeza de Dios. Y simplemente vamos y encendemos la radio, o ahora es más fácil porque ya ni siquiera nos paramos a prender el televisor, ahora simplemente apretamos un botón del control remoto y escuchamos, y no nos damos cuenta, o tampoco nos preguntamos, ¿cómo esta persona que está a miles de kilómetros hablando, al prender la radio o al prender el televisor, le escucho como si estuviera conmigo? Por el maravilloso privilegio y la asombrosa sabiduría de Dios de haber creado este espectro electromagnético. Ahora bien, si Dios creó la comunicación, en primer lugar, al decir sea la luz, que es en forma de fotones y partículas, si el Señor dijo en el Génesis 1, versículo 3, sea la luz, ¿por qué entonces hasta este momento la ciencia no ha podido definir qué es luz? Los científicos, los físicos, no nos han podido dar una respuesta satisfactoria, exacta, de qué es luz. Todo esto con el único propósito de que nosotros nos pudiéramos comunicar. Dios hizo posible que los seres humanos nos pudiéramos comunicar con Él. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el primer interesado en tener una comunicación con el hombre. A Dios le gusta escuchar a sus hijos y por eso Él creó la comunicación. Dios es el más grande comunicador de todos los tiempos. ¿Y cuál es la forma en que los seres humanos se comunican con Dios? Fácil, a través de la oración. ¿Y cuando oramos? Cuando tienes disciplina y has comprendido lo que realmente se significa orar. El día que los cristianos comprendamos el poder que tiene el conversar con Dios, porque eso es la oración, ¿verdad? La oración es poder, entenderemos entonces su grandeza. Porque no le estás hablando a tu mamá, no le estás hablando a tus mejores amigos, no estás pidiendo consejo a un psiquiatra, a un psicólogo. Estás comunicándote con el Creador y con el sustentador del universo. Y Él te escucha las 24 horas del día. Entonces, cuando tú dices, Padre que estás en los cielos, nuestra voz, ponga atención, nuestra voz atraviesa ese espectro electromagnético y llega a Dios. Esa es la oración. El único mecanismo y el único poder que atraviesa el espacio llega hasta el tercer cielo y se deposita en el trono de Dios. El apóstol Pablo lo explica en su carta a los Efesios, capítulo 3, en el versículo 20, dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. O sea, todas las cosas. Tú no te imaginas que la oración que Dios responde te va a contestar mucho, pero mucho más allá de lo que tu imaginación puede percibir. Pero también dice Efesios que esta oración está relacionada de acuerdo al poder que tenemos. ¿Y cuál es ese poder? El Espíritu Santo. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y al entrar en nuestra vida, nos trae, en primer lugar, el amor de Dios. Dice Romanos 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un amor que no conocíamos, ni tú ni yo, porque hay 3 clases de amor de acuerdo a la Biblia. Está el amor eros, que es el amor que le tienes a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa, a tu novia. El amor erótico, que es ese amor por el cual muchos hombres relinchan como corceles detrás de las mujeres, donde simplemente son atraídos por el cuerpo físico de la mujer, o por el bikini, o por la ropa, por la elegancia, por la estatura. Ese tipo de sentimiento se llama amor eros. Anótelo. Después tenemos el amor filius o fileo, que es el amor fraternal. El amor que le tienes a tus padres, el amor que le tienes a tus hermanos, a tus amigos, el amor que sentimos por nuestra patria, ¿no es cierto? Por ejemplo, Alejandro, cuando Messi mete un gol por la selección, se le hincha el pecho así. Y nosotros hacemos lo mismo cuando pasa, ahora no pasa muy seguido, pero cuando metimos un gol en Chile también pasa lo mismo. Bueno, me acuerdo de algo que pasó en un encuentro matrimonial allá en Chile hace muchos años, y durante una actividad de este encuentro, el pastor llamó a un hermano X, lo puso. Abelardo se debe acordar de esto, porque Abelardo está en sintonía, él se debe acordar que cuando el pastor Lorenzo predicó sobre esto. Entonces llamó el pastor a este hermano, ¿no es cierto? Y llamó y puso a su derecha a su esposa y a la izquierda a su madre. Y le preguntó, a ver, José, ¿a cuál de las dos quieres más? O sea, el hermano no hallaba qué decir. Y solo atinó a mirar a su esposa y después miró con la misma mirada a la mamá y comenzó a tartamudear y comenzó a transpirar, y toda la congregación se reía, y fue algo bastante duro, bastante fuerte lo que pasó con este hermano. Y luego el pastor le dijo, ya, tranquilo, déjame, yo voy a responder por ti. Son amores diferentes. Esa es la respuesta. El amor que tú le tienes a tu madre es un amor filios o un amor fileo. Y el amor que le profesas a tu esposa es un amor mixto, es un amor filius, ¿no es cierto?, de fraternidad, un amor de compañero, ¿no es cierto?, pero también a la vez es un amor eros, porque aparte de lo anterior, también eres atraído por su físico. En cambio, el amor a tu madre es un amor fraternal, igual que a los hermanos, igual que a los amigos. Y es algo bien interesante el amor eros. Dios solo lo permite dentro del matrimonio. Pero el amor de Dios, dice según 1 de Juan capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa palabra no es ero, tampoco es filio. Esa palabra se refiere al amor ágape. Es un amor desconocido para nosotros hasta que Cristo entra en nosotros. Pero, ¿cómo lo podríamos definir? La definición la encontramos en 1 de Corintios, capítulo 13, en el versículo 4. Es un amor incondicional. 1 de Corintios, se me pasó este versículo, no lo tenía a mano. 1 de Corintios capítulo 13, el versículo 4 nos habla de este amor ágape, este amor que todo lo soporta, porque no es un amor de hombre, es un amor espiritual, es un amor de Dios, es un amor eterno, es un amor diferente que el Señor nos entrega. Dice 13:4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Es un amor incondicional. Esa es la definición del amor ágape. Es un amor que si te lastiman, no guardas rencor. Si te persiguen, no buscas venganza.
Esto no es algo humano, porque humanamente pensando, no, el que me la hace me la paga, ¿no es cierto? O la otra que es más cortita, porque dice que es bíblica, ojo por ojo. Esta es la forma humana que nosotros tenemos para actuar y pensar. Pero cuando el cristiano comienza a crecer en el conocimiento de la Biblia, cada día tenemos la capacidad de perdonar cada vez más y más. Y mientras más perdonas, menos almacenas rencor y menos amargura en tu vida. Y esto hace que tú vayas creciendo espiritualmente. Y cuando crecemos espiritualmente, más clara es la voz de Dios a tu corazón. Más bendiciones llegan a tu vida y eres bendecido mental, física y espiritualmente. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Qué tremendo daño hace la amargura. Y aquí en la Biblia nos dice que los amargados contaminan a las personas que caminan con ellos. Sigue caminando con ese amigo, con esa amiga que es amargado, amargada, y vas a terminar contagiado. Tarde o temprano te vas a contagiar. El cristiano no puede vivir amargado porque tenemos que contagiar, tenemos que comunicar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, motivar, bendecir. Dice el Salmo que cuando regresemos, ¿no es cierto?, del cautiverio, seremos como los que sueñan, y nuestros labios, dice, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Entonces, debemos contagiar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra paz, motivar, bendecir continuamente a las personas. Veamos ahora cuáles fueron estas 3 cosas más importantes que sucedieron, retomando el tema, cuando Dios comenzó con la creación. Primero, la luz fue lo primero que apareció en el primer día. Y esto es muy importante para confirmar que esa luz ya existía, porque Dios es luz. Entonces, si había tinieblas antes del primer día, Dios tuvo que decir, sea la luz, porque las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Y entonces algo se quebró, algo pasó, que se nos oscureció el universo, y lo sabemos por Ezequiel 28, por Isaías 14, cuando fue la rebelión de Lucifer. Antes que nosotros, ellos habían sido creados y Lucifer y sus ángeles caídos habitaron en este planeta Tierra. Fue juzgado este mundo y Dios nos pone a nosotros como criaturas nuevas para darnos el control y el dominio del planeta. Y si hoy miramos a nuestro alrededor, miramos los ríos, los mares, los bosques, vemos que hemos fracasado. ¿Cuándo? Cuando nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios y el título de propiedad, el título de dominio, se regresó a Satanás. Dice 1 de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Satanás tiene al mundo bajo su dominio. Y dice 2 de Corintios 4 que han enceguecido el pensamiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. 2 de Corintios 4:4. Muy bien. En 1 de Juan, capítulo 1, en el versículo 5 y 6, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos
y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aparentemente esto es complicado de explicar, pero es muy sencillo. Y acabamos de leer palabras muy sencillas como comunión, tinieblas, luz. Y hay una profundidad en lo que Dios nos comparte en estas palabras. Dios separa las tinieblas de la luz. Desde ese momento vivimos en un universo donde hay un mundo de tinieblas y los que están en esas tinieblas no conocen, ni entienden, ni son dirigidos por Dios. Pero también existe un mundo de la luz donde bajo ese mundo, el mundo de la luz, Dios dirige, bendice, controla, nos guarda y nos da entendimiento de lo que pasa alrededor nuestro. Antes de que fuéramos cristianos, nosotros vivíamos en una esfera diferente. O era blanca o era negra. No hay término medio. ¿Eres o no eres? ¿Estás en tinieblas o estás en luz? Todos nosotros vivíamos en tinieblas. Nacimos en tinieblas, porque así lo dice el Salmo 51, ¿no es cierto? En el versículo 5 dice que en pecado me concibió mi madre. El pecado está relacionado con las tinieblas, el juicio está relacionado con las tinieblas, la maldad está relacionada con las tinieblas y todo lo oscuro, todo lo negro es de Satanás. Pero Cristo nos rescata mediante su sacrificio, recibes a Cristo en tu vida y ¿qué pasa? Sin que nos demos cuenta. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, que somos trasladados, somos transportados a otra dimensión, que es el reino de la luz de Jesucristo. Y ahora, al nacer de nuevo, bajo otro dominio, ya no bajo el imperio de Satanás, ahora que soy nacido de nuevo, en un mundo nuevo, en un mundo de luz, se haga vida en mi vida lo que dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció de nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque dice que aquel que está en Cristo, nueva criatura, nueva, catarsis, criatura es. Dios que hizo la creación, las tinieblas a un lado y las tinieblas al otro. Él separa las tinieblas de la luz y hace lo mismo con nosotros. Cuando nos convertimos, nos separamos de las tinieblas y renacimos en el reino de la luz. Y ahora Dios nos dice, mira Gunder, quiero que te quedes en esta dimensión, que es la dimensión del reino de la luz, porque el cristiano puede regresar a las tinieblas. No estoy hablando de perder la salvación, estoy diciendo que si soy cristiano y comienzo a pecar, comienzo a beber, comienzo a morar mujeres extrañas, comienzo a hacer cosas indebidas en mi trabajo, ¿no es cierto? O en la universidad, o en el medio donde yo me desarrollo, estoy mal, porque el pecado no es de Dios. En el momento que comienzo a pecar, las tinieblas regresan a mi mente y a mi vida. Se comienza a oscurecer mi entendimiento y ya no comprendemos la Biblia, comienzo a desanimarme, me aburre el culto, ¿no es cierto? Estoy escuchando al predicador que está al frente, pero estoy con mi celular en el Messenger, en el WhatsApp, porque algo está obstruyendo, algo detiene la luz en mi vida y lo único que lo puede hacer es el pecado. Porque Dios es luz y no hay tinieblas en él, dice 1 Juan 1:5. Muy bien. Reconozco, Señor, que estoy mal en mi camino.
estoy diciendo cosas que a ti no te agradan, pero Señor, pido que me perdones. En el momento que confesamos, la confesión sube hasta el mismo trono de Dios, la escucha Dios, y en ese momento la sangre de Cristo se renueva y la vida de Cristo dentro de nuestra vida, la luz, su sangre que en ese momento entra a mi vida, se enciende nuevamente y enciende ese bombillo, esa ampolleta, esa fogata que es la luz de Cristo. Y otra vez comienzo a caminar y otra vez comienzo a tomar decisiones acertadas, otra vez comienzo a tener paz en mi vida. Y comienza Dios a bendecir mi mente, a revelar sus secretos a mi corazón, porque es imposible caminar con Dios estando en tiniebla. ¿Por qué? Dice el libro de Amós 3:3, ¿andarán no juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, ¿podrás casarte con alguien que está en las tinieblas cuando tú estás en la luz? ¿Podrás tener comunión con esa persona que habla groserías, que bebe, que fuma, que usa drogas y que piensa totalmente diferente a ti? ¿Podrá haber una comunión? Segunda de Corintios 6:14 dice, no os unáis a un yugo desigual con los incrédulos. Pero generalmente tomamos este versículo para buscar una pareja, un novio, una novia, un esposo, una esposa. Pero no es tan solo eso. También es en nuestra vida social, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros. No os unáis con el yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Yo soy un hombre recto, soy un hijo de Dios, trato de llevar una vida agradable al Señor. ¿Por qué me voy a unir o por qué me voy a entrar, digamos, en comunión con una persona que está robando, por ejemplo, en el trabajo? No hay comunión, la luz con las tinieblas. Por eso la separó Dios. El matrimonio es para los discípulos de Cristo, para una pareja que sigue a Jesús, para garantizar que, según su esfuerzo, el matrimonio también es bendecido por Dios. Veamos ahora rápidamente otra información de lo que es la luz. Dice la Biblia, y dijo Dios, sea la luz. Esto está en el Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No creó Dios la luz, porque en el Génesis hay 3 palabras que cuando profundizamos en esto, entendemos que fue lo que creó Dios de la nada. Et in nihilo, o sea, crear de la nada. Aquí Dios usa la palabra bara. B larga o B alta, A, R de ratón, A. Bara. Una palabra hebrea. Creó Dios los cielos y la tierra de la nada, o sea, bara. Creó Dios al ser humano de la nada, o sea, bara. Pero todo lo demás, Dios no lo creó de la nada. Ahí usa la palabra yatzar, con Y. Y, A, T de tabla, S de sapo, A, R de ratón. Yatzar, que significa moldear, dar forma. Entonces, como un alfarero, Dios toma la tierra, el agua, los junta y hace el barro. Y lo toma y lo moldea y va creando Dios de la nada. Y una vez que está formado ya el hombre, con su sistema cardiovascular, ¿no es cierto?, completo, con su sistema digestivo, con su sistema nervioso, con sus 5 sentidos, ¿no es cierto?, el olfato, la vista, el tacto, en fin, todos los 5 sistemas, y todo muy perfectamente diseñado, pero Adán está como una estatua. Era una estatua de barro. El Creador lo había hecho. Entonces, Génesis 2:7. Cuando Dios sopla aliento de espíritu, Adán, al recibir algo que venía de Dios, del creador del universo, su aliento de espíritu, porque Dios es espíritu, ¿no es cierto? Juan 4:24,
Adán abre los ojos y en ese momento Adán tiene la capacidad de darse cuenta que está en un universo, en un mundo donde existe alguien sobrenatural. El alma le da conciencia del mundo a su alrededor. Las plantas, los animales, los árboles, etc. Y es consciente que tiene vida. Y estas características debemos distinguirlas para aprender de la creación de Dios. Entonces, cuando Dios dice, sea la luz, no está diciendo Dios que exista la luz, porque la palabra sea, en el hebreo antiguo, es la palabra Yehi, Y-E-H de hogar, I, Yehi. Y la palabra luz en hebreo es Or, O-R de ratón. Así nada más. Y cuando la Biblia dice y fue, se usa el vocablo Ba Yehi, B corta A, Yehi, que complementado es Yehi Or Ba Yehi, que sea la luz y fue la luz. Esto es distinto a la luz del sol. ¿Por qué? Me preguntará usted. ¿Cuándo fueron creados el sol y la luna? Si alguien está pensando que fue el cuarto día, le voy a decir que tiene una verdad parcial. Porque el sol y la luna ya existían antes, en el día 1. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, en el verso 3, ¿no es cierto? Dice, sea la luz y fue la luz. Pero cuando vemos vemos el cuarto día, en el versículo 14, aquí lo tengo, luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. En el verso 14 es cuando recién el sol y la luna comienzan a funcionar. En el día 1, Dios dijo, sea la luz. En el día 4, se echa a andar esta fábrica de luminarias que es el sol y la luna. Luego dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. La palabra haya significa poner en movimiento. Haya lumbreras, o sea, comiencen a funcionar, poner en movimiento. El sol existía, pero estaba allí, estaba detenido por el juez del universo. Entonces, cuando Dios dice, sea la luz, el primer día, ¿a qué luz se refiere? ¿A qué luz se refiere? Vemos que Dios pone en movimiento el sol y la luna. Esto es maravilloso. Es una revelación extraordinaria. Implica que la noche y el día estaban presentes y sobre todo en la superficie de la tierra. Y no fue hasta 1543, o sea, aproximadamente unos 3000 años después de Cristo, que a la muerte de Nicolás Copérnico, este físico, matemático, astrónomo de origen polaco, que fue el que demostró que la Tierra se movía en torno al Sol. Nadie, antes de Copérnico, tenía idea que existía en el planeta una línea imaginaria que dividía la luz de las tinieblas. De hecho, no fue hasta los últimos años que los astronautas comenzaron a tomar fotos del año 62 en adelante, desde el espacio, ¿no es cierto? Toman fotos y las envían a la Tierra, donde se va confirmando que la Tierra está parcialmente iluminada y parcialmente oscurecida. Es por eso que, a pesar de tanta tontería aparecida en Internet,
en el YouTube en los últimos años, donde una cantidad de personas aparecen diciendo que la Tierra es plana, que no es redonda, que la NASA miente, que la NASA falsificó la foto, que los astronautas nunca han pisado la Luna, etcétera, etcétera. Y lo que da más tristeza es que es gente educada, profesores, universitarios, todo eso es simple de comprobar. Mire, ¿sabe cómo es simple de comprobar? Vea, cuando haya un eclipse, solito usted se va a dar cuenta de la redondez de la Tierra y de la Luna. Porque se ve como los planetas se van contraponiendo el uno del otro. O sea, el planeta hacia el satélite, porque la Luna no es un planeta, es un satélite. Pero ya lo decía el profeta Isaías. Isaías lo escribió hace más de 2700 años antes. En el capítulo 40, en el versículo 22 de su libro, Isaías, dice: Él, se refiere a Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. 2700 años antes que Galileo Galilei inventara el catalejo y que Nicolás Copérnico, el profeta Isaías, ya lo afirmaba. ¡Qué asombrosa es la Biblia! Este compendio de 66 libros que nos revela esta información. Muy bien, hasta Copérnico se comienza a saber de la división de la Tierra, que una parte hay luz y entonces día, mientras que en la otra mitad es noche y oscuridad. Pero, ¿cómo podría haber día antes del sol? Es una muy buena pregunta. Y el libro de Génesis nos dice que el sol apareció recién el cuarto día. Por lo tanto, la respuesta es que la duración de un día no depende del sol, sino del movimiento rotativo de la Tierra sobre su propio eje. Y la Tierra puede girar sobre su eje sin el sol. El sol estaba apagado, pero la Tierra seguía girando. Y todas las respuestas sobre la física las podemos encontrar en este maravilloso libro que es la Biblia, con toda razón. Muy bien, vamos a regresar a Génesis y sigamos en este primer día con la luz, porque realmente es un tema que da mucha fascinación, es un tema bastante interesante. Lo primero que hace Dios fue: sea la luz. Y era necesario hacerlo. Lo acabábamos de ver, por eso de las tinieblas, por el estado caótico en que se encontraba la tierra. Y según el versículo 2, la luz es la forma más básica de la energía y está íntimamente relacionada con todas las demás formas de energía que existen en el universo. El físico, matemático y también hombre de Dios, Albert Einstein, relaciona la energía con la materia. Y entonces él explica su famosa ecuación E es igual mc al cuadrado, que fue la teoría que postuló a principios del siglo XX, donde da a entender que la energía es igual a la masa o la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Cosa que se puede comprobar cuando estudiamos muy a fondo el libro de Génesis. Pero viajaremos aún más en la sabiduría de Dios. Veamos esto. Cuando vimos la creación del universo, el primer día fue la luz. Luego Dios, el segundo día, separa las aguas y el tercer día crea las plantas, los árboles, las semillas, ¿no es cierto? El cuarto día, el sol, la luna. El quinto día fue la creación de los animales, las aves, los peces. El sexto día, Dios crea al hombre, o sea, al ser humano. Y todo está relacionado con nosotros, porque detrás de muchos principios hay enseñanzas espirituales que vamos a observar. Veamos esto. ¿Qué fue lo primero? La actividad del Espíritu Santo. Versículo 2. Dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y qué más dice? Si usted está leyendo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
lo primero que vemos en movimiento, cuando Dios comienza a recrear todas las cosas, es el Espíritu Santo, ocupando el primer lugar. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, porque estábamos en tiniebla, ¿no es cierto?, como el planeta, lo primero que entra en movimiento en mi vida y en la tuya, para que también nosotros comenzáramos a ser recreados, a ser renacidos, o sea, nacidos de nuevo, que significa vuelto a nacer, es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué significa esto? Queridos santos de Dios, tú no convencerás a tu esposo o a tu esposa de dejar de beber. Tú no vas a convencer a tu hijo o a tu hija de que deje las drogas. Y tampoco vas a convencer a alguien que roba o que hace cosas indebidas. Les puedes hablar, pero difícilmente le vas a convencer. Debemos tener esto muy claro si queremos que alguna persona venga a los pies de Cristo. El único que puede convencer a esa persona, ya sea político, cantante, un cónyuge, un familiar, etc., el único que le va a convencer es la persona del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es lo que hace que el Espíritu Santo nos convenza de pecado? El Espíritu Santo usa en primer lugar la oración y en segundo lugar la Biblia, este hermoso libro de 66, de este hermoso compendio de 66 libros. Porque es a través del mensaje de la Biblia que el Espíritu Santo usa para redarguir al ser humano de que está mal en su actitud, de que está mal en sus pensamientos. Usted o yo no lo vamos a hacer, porque es el Espíritu Santo el que tiene que operar a través de la oración. Cuando usted ora por esas personas, es el Espíritu Santo el que comienza a orar. Y fue lo mismo que operó el primer día de la operación, de la creación. El Espíritu de Dios comenzó a moverse sobre la tierra y comenzó a despertar la vida, porque es el Espíritu el que da vida. Muy bien. Seguidamente nos preguntamos, ¿qué pasó cuando Dios creó? Dice Génesis, y Dios dijo, primero, el Espíritu Santo y luego la palabra de Dios. Una vez que el Espíritu Santo convence a una persona de pecado, como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa persona no solo se convencerá si la ponemos a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta ahora por qué es tan importante que traigas a la familia a escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué es tan importante que comparta las cosas de Dios con su círculo más cercano? Hay que hablarle a los porfiados de los familiares, a los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de oficina, a toda la persona que usted ame. Cuando los traes, los bendices, porque es la exposición a la palabra, a la predicación, lo que les va a convencer de que realmente necesitan a Dios. En tercer lugar, fue la luz. En el momento que somos confrontados con la palabra de Dios, somos iluminados por el Espíritu Santo. En ese momento Dios hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es Él, Dios, que nos iluminó cuando escuchamos su palabra mediante el conocimiento de la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Tal como dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, se nos enciende el bombillo, se nos enciende la ampolleta, nacemos de nuevo y comenzamos a darnos cuenta realmente de las oscuras y terribles tinieblas en que vivíamos y de qué mundo nos rescató el Señor. Y ahora que estamos en el mundo de la luz, somos agradecidos y oramos al Señor. Señor, yo no sé qué sería mi vida si tú no hubieras iluminado mi corazón con el conocimiento de Cristo. Porque cuando somos iluminados, somos agradecidos de Dios. Y desde la aparición de la luz,
pasaron 5.879 años, escuche bien, 5.879 años. Desde que Dios hizo aparecer la luz, pasaron toda esta montonera de años para que el hombre inventara la primera bombilla eléctrica, la primera ampolleta eléctrica. Thomas Alva Edison, el 19 de octubre de 1879, da a conocer su primer bombillo eléctrico, que duró apenas 600 horas. Así que la presencia de la luz también involucra que primero haya sido el espectro electromagnético y luego la luz. Muchos rabinos judíos afirman que cuando Dios dijo sea la luz, se refería a la gloria de Dios, o sea, a la Shekinah. Apareció la Shekinah en el universo, ¿no es cierto? Y una vez que Dios juzgó a Satanás y a sus ángeles caídos, sumiendo a este mundo en las tinieblas y bajo las aguas. Muy bien, se nos ha ido pasando el tiempo y en honor al tiempo rápidamente. La luz tiene características dobles. Esto es importante para relacionarla con la Biblia. La luz tiene características tanto de partículas como de ondas. Es increíble cómo se dan las cosas cuando indagamos en la física o en la astronomía desde el punto de vista bíblico y vemos que todo está relacionado. La física, la astronomía, la historia, la política, la economía, que también debemos usarla, ¿no es cierto? Porque el anticristo, bueno, no es el tema, pero sabemos que tendrá una ideología que a través de la economía va a controlar el mundo y si en los próximos años el anticristo se manifiesta, los sistemas políticos económicos también van a caer. Entonces, para entender ciertas cosas de la Biblia, también debemos saber un poco de otras disciplinas académicas, porque todo está relacionado de una u otra manera. La Biblia, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, y usted, amiga, amigo, que va a ver más adelante este video, la Biblia es el mayor compendio de temas interesantes. Por ejemplo, la antropología comienza con el descubrimiento del ser humano. Y la Biblia te dice quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. La genética comienza en 1860, cuando Gregorio Mendel, investigando con granos de arvejas, descubre las leyes de la herencia en 1953. Y entonces los científicos, en 1860, y en 1953, los científicos James Watson y Francis Crick hallaron la estructura molecular del ADN. Pero la Biblia, en el Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Y en el 12 dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios establecía las leyes inexorables de la genética hace más de 5.500 años, antes que Mendel, que Watson y que Crick, y que todos los adelantos que hoy tenemos con la tecnología del siglo XX-XXI. El siglo en que vivimos es de tantas tinieblas y de tanta ignorancia. Pero nosotros somos los soldados de Jesús, los que tenemos que levantar este hermoso libro, este hermoso compendio de 66 libros, donde usted puede encontrar ciencia, donde puede encontrar poesía, donde puede encontrar reflexiones, donde puede encontrar, si quiere encontrar poesía, si le gusta la poesía, Cantar de los Cantares. Si quiere encontrar reflexiones, lea Eclesiastés, lea Proverbios. Si quiere investigar sobre antropología, lea el Génesis. Oiga, este hermoso libro, este compendio de libros, y mostrarle al mundo que Dios vive, que está vigente, que Él siempre nos escucha y que nuestras oraciones son tan poderosos que pueden atravesar el espectro electromagnético sin necesitar un cohete de la NASA. Y por eso, porque Jesús vive, porque Jesús sana, salva y liberta, hoy damos glorias
a su nombre. En fin, oremos. Padre, te damos gracias por esta exposición que tú nos has dado, Señor, para entregarla a nuestros hermanos, a nuestras hermanas y a todas las personas, Señor, que lo van a estar mirando. Señor, te damos gloria, honra y alabanza, porque tú nos has hecho ver, Señor, el mundo que estaba en tiniebla, pero con tu sabiduría, tu Señor, tú nos has moldeado, nos has formado, Señor, nos has sacado de un lodo cenagoso a tu luz admirable. Y has hecho, Señor, que nuestros días sean prósperos, sean hermosos, sean, Señor, días de gloria, Señor, al lado tuyo. El mundo está sujeto en un caos. Cada día se levantan nuevas tendencias, Señor, ateas. Hoy en día, Señor, se han levantado muchas teorías sobre de que hay diferentes tipos de sexo, sobre que uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo, pero tú no lo entiendes así, Señor. Tú nos has dado otras creencias. Tú dices bien claro en el libro de Génesis que varón y hembra nos has creado, varón y varona, hombre y mujer. El mundo, Señor, se consume a través de Latinoamérica en una ideología, Señor, de izquierda, Señor, donde lo único que hacen es redactar decretos y leyes, Señor, que van en contra de tu iglesia, en contra de ti, Señor. Pero tú dices, bienaventurados sean si por amor a mí nos persiguen. Gracias, Padre. Bendecimos a todos nuestros hermanos que estuvieron presentes durante esta charla, esta exposición de tu palabra. Los bendecimos. Y a todos aquellos que más adelante van a ver el video, también sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que se haya dicho en esta hora y todo lo que se haya hecho, sea para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, gracias le damos por la bendición de tenernos aquí junto a nosotros. Ya saben, los días sábados de las 20 horas en adelante siempre traemos algo diferente, una exposición diferente de la palabra. Bendecimos a Alejandro Estudillo allá en Argentina. Gracias, Alejandrito, por estar con nosotros. A Gilmita Aria también, bendiciones. Gracias, Gilmita, aquí en Bogotá, Colombia. Marlene Cortés también, un saludo muy cordial. Gracias, mi buena amiga, siempre está ahí atento a nuestras emisiones. Abelardo Reyes también, un saludo cordial.